a las que le pasó. A ti, bueno, tú te separaste, papito no pagó más la pensión. Nunca más. Y se olvidó que tenía hijos. Así es, se olvidó que tenía hijos. Mis hijos son grandes ya, 20 y 18 años. Hace 18 años que no paga ni un peso de pensión alimenticia, me adeuda alrededor de 12 millones de pesos más o menos. Y nunca me han servido los tipos de apremio. Para mí no existen los tipos de apremio. Tú has hecho todo lo que dice el manual que hay que hacer. Todo, he hecho todo lo que dicen, inclusive con el tema que le... No, es que esa nueva ley le comentaba que no existe porque es más de lo mismo. El Registro Nacional de Deudores no sirve de nada. ¿Por qué? Porque solamente es un registro y no te asegura que te van a pagar la pensión. No existe ninguna parte donde dice que te van a asegurar el pago de la pensión. Pero más allá del registro, hay unas sanciones que están asociadas a eso. Exacto. Pero para dejarlo bien claro, hay sanciones, Macarena, tú nos puedes explicar, porque definitivamente se le hace la vida más difícil al deudor de pensiones. Sí, bueno, Javiera, gusto saludarte hoy día en la tarde, gracias por compartir tu testimonio. La verdad que, yo te entiendo profundamente. Yo conozco varios casos como los tuyos en donde por distintas razones los apremios no dan el resultado que uno esperaría, ¿no es cierto? O porque el hombre quizá oculta los bienes, o porque entonces no hay donde en el fondo hacer esa retención de los impuestos, por ejemplo, o de repente incluso tú pides este apremio, el más gravoso de todos, que sería el arresto, y la verdad que no hay un domicilio donde uno lo pueda ubicar, o quizás las policías son muy lentas o no hacen su trabajo finalmente. Entonces nunca termina arrestado. O sea, yo conozco muchos casos como el tuyo, Javiera, que son muy lamentables porque finalmente yo te encuentro toda la razón. Efectivamente hay ciertos apremios, uno los pide y uno esperaría que con esos apremios se cumpla la obligación del pago de los alimentos, pero en muchas oportunidades esto no ocurre. Claro. Ahora, lo que te comenta la Priscila es muy cierto. A partir del 10 de octubre del año pasado sale esta nueva ley, ¿no es cierto? Que es esta ley justamente que crea este registro nacional de deudores de pensiones de alimentos. Y el estar en este registro, el ingresar a este registro, que se ingresa por el cumplimiento de 3 pensiones seguidas o 5, ¿no es cierto?, que pueden ser de manera intermitente, le pone ciertas limitaciones mucho más allá, ¿no es cierto?, de los apremios conocidos. Por ejemplo, si quiere pedir un crédito, ¿no es cierto?, si el crédito es más o superior a 50 UF, va a tener que ir, ¿no es cierto?, ese crédito al pago de las pensiones de alimentos. Si es que vende un bien raíz o si vende un auto, también en el fondo lo que obtenga de esas ventas va a tener que ir al pago de las pensiones de alimentos, etcétera. Por lo tanto, puede ser que para otros casos en el futuro estas sanciones sí resulten y tengan en el fondo como resultado el pago de las pensiones adeudadas. Sí, Javiera, Clarisa, es importante también seguir ahondando en tu caso, porque es importante también de ahí ir sacando lecciones. A mí me gustaría saber cómo abordaste este conflicto con tu expareja, con tus hijos, para no traspasarle esa rabia, o definitivamente eso es imposible, se traspasa la rabia igual. No, mira, la verdad es que siempre he tratado de disfrazar un poco la situación, de no demostrarle a ellos también, pero ellos están grandes y se dan cuenta de la situación. Ellos saben que hay un papá ausente y más que eso un papá agresor, porque en el caso mío lamentablemente él ha molestado a los 18 años a mis 2 niños. Los atormenta, los sigue, los busca, los empuja, les hace daño. ¿Y eso es como una forma de tratar de hacerte daño a ti? Claro, en el fondo es como para dañarme. Incluso las veces que me lo he encontrado en la calle me dice: no te pienso pagar, ni te voy a pagar nunca. Yo hice el tema de la retención también a través de la empresa, que pudieran descontarle por planilla, y como le contaba, fui a dejar el documento personalmente y el empleador me dijo: ¿sabes qué? Me dijo: yo soy el dueño, me dijo, y voy a descontárselo un mes y el próximo lo voy a finiquitar y voy a arreglármelas con él. O sea, se dedicó a protegerlo a él. Claro, y así han sido 2 veces. Incluso ahora acá tengo una retención también del nuevo empleador y tampoco hace pago de eso. Entonces, una cosa es que no te paga y eso ya es tremendamente, mucho, claro, sí. O sea, son como 15 millones más o menos que te deuda, pero lo más dramático probablemente es el impacto emocional que esto tiene en tus hijos. Tú me decías que uno de tus hijos incluso tiene consecuencias físicas, ha desarrollado enfermedades producto de esto. Sí, mira, lo más triste de esto es que no importa, ya uno como madre, yo en mi caso, por ejemplo, trabajo el doble. Yo no trabajo como cualquier persona, yo tengo que trabajar el doble, el triple, no sé, no descanso, no duermo, porque tengo que trabajar y generar para mis hijos. Están en la universidad, mi hija está en preuniversitario, pero una de mi hija
ella, como él la atormentaba siempre, empezó a enfermarse de a poco, empezó a tener terrores nocturnos, eso fue más avanzando hasta que terminó en una enfermedad. Hoy en día ella es epiléptica, ella depende de medicamentos, depende de médicos, hay que estar pendiente de ella, entonces no vive una vida común como su edad, o sea, es triste ver eso es súper triste, porque independientemente de que, pucha, ya no paga la pensión, más encima hace daño. Entonces, mi hijo igual sufren, nosotros sufrimos mucho cuando ella se enfermó. Oye, perdona, ¿y él fue siempre así o esto fue después de la separación que él empezó a tener estos cambios para generar daño? No, mira, la verdad yo me separé por eso, me separé porque vi que había un daño ya para con mis hijos, ya él los torturaba, había mucho daño y ya después desató algo peor, ya después fue mucho peor, le hacía mucho daño, bueno, a mí ni hablar, porque a mí ves que me ve, me agrede. Si tiene la oportunidad de agredirme, él a mí me agrede. Me ha pegado muchas veces, como le comentaba, me dañó un oído, o sea, pero el tema es que tampoco no hay nada que te ampare. Uno se siente sola, uno se siente desamparada, uno se siente sin apoyo, porque no hay apoyo, no hay apoyo para uno. Uno tiene que rebuscárselas como sea, seguir trabajando. Y después de estas agresiones, tú has ido, me imagino, has puesto las denuncias, has ido a Carabineros, ¿y él alguna vez ha estado detenido? ¿Le ha pasado algo? No, nunca le ha pasado nada. He puesto miles de constancia, miles de estas cosas para que él no se acerque a mí. Eso jamás nunca ha llegado Carabinero. Bueno, 1 o 2 veces llegó Carabinero, él ya no estaba. Así que el tema ese es como que a mí, yo por lo menos no creo en nada. Yo no creo en ninguna cosa. La única vez que hemos sentido un poco de justicia ha sido con el tema de los retiros. Ha sido la única vez que nosotros hemos sentido un poquitito de justicia, que se les retengan fondos que ellos tampoco han querido claramente aportarlos para los niños. ¿Tú cuánto lograste retener ahí del retiro? ¿O qué porcentaje es esto de la deuda final? El porcentaje el mínimo, porque me debía como 15 millones y ahora me debe 12 millones y medio. O sea, es súper poco. ¿Y que te dice siempre que no te los va a pagar? Y me dice que no me los va a pagar, que no me piensa pagar, se ríe. Las veces que me ve en la calle se ríe, se burla, si puede me da un empujón, me bota. Y yo, ¿sabes qué? Me aburrí también de poner denuncia, porque ya nada sirve, si eso no sirve. Y el tema es ese, que no hay apoyo, uno se siente sola, desamparada. Oye, Javi, ¿y cómo te llegaron los retiros? ¿Tú los pediste, los pidió él y te los entregaron? ¿Cómo funcionó eso? No, él claramente no lo iba a pedir, porque sabía que iban directamente hacia mí. Así que tuve que hacer yo el trámite. Gracias a Dios, como le comentaba, acá el Tribunal de Familia de Valparaíso es muy bueno, hace las cosas bien a tiempo, así que pude hacer las 3 retenciones con subrogación, que fue la única forma de poder acceder a eso. Pero finalmente él ha desarrollado un estilo de vida para no pagarte. Claro. O sea, él se cambia de casa deliberadamente Claro. para que no lo puedan ubicar. O sea, es Así como es. un delincuente Sí, prácticamente que sí. vive escondido. Exacto, y le da lo mismo que lo busquen, porque él se cambia de un domicilio a otro, se cambia de un trabajo a otro, donde lo mejor para él es que no aparecer en ninguna parte. Así que domicilios no tiene, porque no hay donde localizarlo. En el registro civil tampoco aparece un domicilio que era antiguo, entonces no hay dónde. Yo por eso yo no creo en nada, yo de verdad que no creo en nada, no creo en la justicia. Porque... O sea, Javi, perdona, eso es una locura y me gustaría también ver el punto de vista de nuestras especialistas, porque estamos hablando de una persona que se complica la vida a niveles extremos para no pagar. O sea, él con tal de no saldar la deuda que tiene contigo, prefiere cambiarse de casa, prefiere cambiarse de su trabajo, para en vez de saldar esa deuda seguir siendo inubicable, pero eso también debe ser un cacho terminar viviendo así. Entonces, ¿por qué se dan estas situaciones? Sí, es que es horrible todo lo que estamos escuchando y es una realidad, lamentablemente, porque además con los retiros de fondos de pensiones quedó en evidencia que muchos padres, más del 80%, no pagan la pensión de alimentos. Eso, por una parte, una realidad vergonzosa, pero por otra, además, no existe una sanción social, porque se ha ido normalizando esta situación y son tantos los deudores que finalmente terminan por aceptarse. Ahora, Maca, tú tienes un dato sobre eso, precisamente sobre los deudores de pensiones de alimentos. Sí, efectivamente, de hecho el superintendente de pensiones cuenta a propósito de el retiro del 10%, esta posibilidad que se le abrió a las madres a cobrarlo. Fíjate que el monto total que se pagó fue de $790 millones, Priscila. Increíble. 790,5 millones de dólares en los 3 retiros del 10%. O sea, este 84% de falta de
pago de las pensiones de alimentos se traducen en esa cantidad de plata. Imagínate la cantidad que se le debía a los niños y niñas de nuestro país para poder sustentar sus vidas. Oye, además esto es un derecho. Y cuando nosotros escuchamos a Javiera, yo me imagino que también esa rabia o esa violencia que ha ido normalizando ya una vez que terminó esta relación, tampoco es posible. O sea, yo me imagino que debe haber sido además un infierno haber vivido con este hombre. Pero por eso, cuando nosotros hablamos de violencia, que puede ir incluso empeorando o mantenerse en el tiempo, cuando las personas se separan, el daño para los hijos es incalculable. Hay muchas personas que aguantan situaciones de violencia en pareja durante años y años y años por temor a decir, no, es que yo no quiero que mis hijos crezcan en una familia dividida, me da miedo que al separarme la violencia en el fondo como se complique incluso con ellos, que en el fondo no haya pensión, que sea un padre ausente, entonces prefiero tener a un papá violento en la casa que un padre ausente que les pueda hacer más daño o se pueda vengar. Pero lamentablemente eso y todas las investigaciones muestran que eso genera aún más daño. Como decíamos al principio, es muy importante que los niños tengan derecho a vivir en una vida libre de violencia. Entonces, si los papás en el fondo realmente no pueden sostener armónicamente una relación, es clave una separación. De hecho, se ha visto que las separaciones cuando los niños son menores de 4 años, en general tienen menos consecuencias físicas y psicológicas a futuro que cuando son mayores. Entonces uno dice, son tan chiquititos, ahora no, voy a esperar a más adelante, pero en realidad esa es la etapa crítica donde los niños pueden adaptarse mejor a una separación antes de los 4 años. Sí, Maca, ahora Javiera, en el caso de Javiera, sus hijos ya están más grandes, pero yo me imagino que cuando eran chiquititos, de alguna manera, quiero preguntarte a ti, Javiera, ¿cómo abordaste esta situación? Ya me imagino que es muy difícil también evitar que ellos vean las situaciones de violencia, porque era evidente, pero ¿cómo se aborda eso? Para no causarle más daño a tus hijos, que me imagino que en un momento era lo más importante. Sí, bueno, yo creo que en mi caso yo siempre he sido como su apoyo, siempre han sido como yo soy su contención para mis niños y eso, tratar de darle dentro de todo el tormento un poco de tranquilidad. Pero ellos han crecido con eso, cuando eran más pequeños salían asustados, no querían salir a la calle, me decían, no mamá, mejor no, y encontrarnos con él ya era una cosa tremenda, porque ya era violencia inmediatamente, entonces es difícil, cuando ellos son más pequeños, bueno, siempre han tenido gastos tremendos, porque los niños tienen muchos gastos, sí. Pero lo único que me quedaba era trabajar y trabajar, y sin mentirte, trabajo y no descanso, no tengo vacaciones porque no puedo darme el lujo de tener vacaciones, no puedo darme el lujo de comprar ciertas cosas que de repente son necesarias. Claro, Javi, porque las mamás finalmente no pueden tener ese desentendimiento que muchas veces sí tienen los papás. Vamos a seguir conociendo tu historia, ¿verdad, Pri? Sí, vamos a seguir conociéndolo. Aquí somos todos, seguimos en contacto con Clarisa. Ella está con Javiera desde Valparaíso, conociendo una historia que se repite una y otra vez en nuestro país, que por supuesto nos indigna. Vamos a seguir con ustedes, pero antes quiero invitarlas a escuchar el audio de Ana. Muy bueno el reportaje. Quería saber si que ya mis hijos están grandes y la deuda yo la actualizo. Con los años esa deuda se pierde, porque a mí mi ex marido no me paga más de 40 millones y la verdad es que nunca me ha pagado la pensión de mis hijos, me he hecho cargo todos estos años sola. Sí, qué increíble, porque además cuando hablamos de la retención por los retiros de fondos de pensiones es solamente un poquito de justicia para tantas madres y les adeudan tanta plata en tantos años. Es verdad. Bueno, Ana, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que la jurisprudencia se divide, ¿ah? Hay algunos que dicen que los alimentos prescriben después de 5 años y otros que no. Así que yo te aconsejaría que te apuraras, que esta deuda en el fondo trataras de cobrarla si es que existen además bienes del padre de tus hijos para que la puedas hacer efectiva cuanto antes y que no transcurra más de 5 años para que no te arriesgue la posibilidad que algún juez te diga que los alimentos están prescritos. Así que eso es sumamente importante. Y lo otro, que también tus hijos están grandes. También quiero recordar las edades hasta cuándo se deben los alimentos, porque los alimentos no se deben hasta los 18 años, que es la mayoría de edad, sino que se deben hasta los 21 años y si es que los hijos permanecen estudiando hasta los 28 años. Eso también es importante saberlo. Ya, hasta los 21 años y si se mantienen estudiando hasta los 28 años. Exacto. Recapitulando con el caso de que nos presenta Clarisa, Javiera, ¿qué edad tienen tus hijos actualmente?
Y si están estudiando, porque probablemente él tenga que seguir respondiendo. Así es, de los dos que le comentaba, tiene 20 y 18 años tiene Connie. ¿Y los dos están estudiando? Claro, mi hijo está en la universidad y mi hija está haciendo preuniversitario. O sea, se sigue acumulando esa deuda. Sí, se sigue acumulando. Oye, estábamos conversando también en Comerciales PRI sobre no solo que no paguen la deuda, sino que son tan brutos en algún momento que por no pagar se restan de la vida de los niños y se pierden tantas cosas. Sí. ¿Qué padre puede dejar de ver los primeros pasos de su hijo, las primeras palabras? ¿Cuánto se pierden? ¿Cuánto se perdieron en la vida de tus hijos? Se perdió este hombre por no pagar. Toda la vida, los primeros pasos de mis niños, que son maravillosos por lo demás, son unos hijos muy lindos, muy buenos, responsables, estudiosos, escucha, que te puedo decir miles de virtudes, pero se pierden todo el proceso del crecimiento, cuando van a bailar al colegio, cuando salen en un acto, cuando, pucha, mamá, no sé, estoy pololeando, mamá, quiero estudiar ¿Se esto. arrepentirán en algún momento? Yo me pregunto si cuando viejos dirán, chuta, me perdí a mis hijos por no pagar. Y también a los niños, ¿cómo tuviste que eso, el que el papá no estuviera en el cumpleaños, el que el papá no fuera a la presentación del colegio, cómo los impactaba? Bastante, sí, pues bastante, porque ellos siempre esperaban, no sé, que llegara, yo creo, su papá. Porque cuando eran chiquititos igual no sabían si iba a ir, si no. Él muchas veces también los llamaba, en un principio voy a ir, voy a estar, y ellos miraban, nunca llegaba. Entonces igual influye bastante, ellos como que también necesitan harta contención. ¿Javiera? Y bueno, por lo menos he estado yo siempre conteniendo a mis guaguas. Claro, y haciendo Sí. de padre y madre, pero cuando llega, por ejemplo, la Navidad o se acerca el cumpleaños Sí. de los niños, yo me imagino que quizás ellos no lo manifestaban abiertamente, pero también me imagino que hay un nervio de estar con esa incertidumbre de si el papá lo va a llamar o no, o si lo va a ir a saludar o no. Es triste vivir eso. Sí, sí, es bastante triste. Cuando son más pequeños, en realidad, claro, ellos siempre esperan, aunque sea un regalito porque son niños, que aparezca su papá para su cumpleaños, que yo creo que es una fecha tremendamente importante. Pero ya después de grande, como que en el fondo igual se resignan a eso. Y yo, en lo personal, prefiero que esté bastante lejos de la vida de mis niños. ¿Y cómo se los explicas cuando son chicos? ¿Qué le dices cuando el papá no apareció o cuando va a otros cumpleaños y ve que están los niños con el papá y en el de él no están? Bueno, en realidad siempre tratando de inventar algo, nunca decirle las cosas malas porque uno le hace un daño a ellos. Siempre no, que está trabajando, que tiene cosas importantes que hacer, que no pudo, que no alcanzó, cosas así en realidad. Javiera. Pero nunca haciéndoles daño porque dan pena, pues si son tan bellos, ¿sí? Sí, es que tú nos das pie para preguntarle a Mónica López, que es la psicóloga que está con nosotros hoy día aquí en el panel, si efectivamente eso es lo correcto, Mónica. ¿Lo ocultamos? ¿De alguna manera qué les decimos cuando los niños son más chiquititos, ya más grandes se dan cuenta, entienden? Sí. Pero ¿qué les decimos cuando llega el cumpleaños o llega la Sí. presentación de colegio y el papá no está? Es importante también ver que hay una decisión también voluntaria y que hay muchos hombres que priorizan otras cosas, no la paternidad. Priorizan el trabajo, priorizan la diversión, otros temas. Y los niños, como tú dices, Priscila, con el tiempo se van dando cuenta de que no son prioridad porque simplemente empiezan a ver que no están. Más que protegerlo, es como, mira, me encantaría que llegue tu papá, pero no sé si va a llegar o no. Porque si nosotros le decimos, no, si esperemos, quizás va a llegar más tarde. Le da El niño esperanza. todo el tiempo va a estar con la esperanza de que va a llegar, aunque sea al final del acto. Y aumenta la frustración. Entonces eso aumenta la frustración, aumenta la rabia. Entonces de repente decir, mira, no lo sé, ojalá que llegue, me encantaría. Y si no, voy a estar al lado tuyo acompañándote en la penita, que es Claro. que lo echaste de menos, que te hubiera gustado. No hay que sobreprotegerlos de la tristeza. Es una pérdida, es un duelo no tener a un papá presente. Y en eso, más que nosotros reemplazarlos o decirles, pero no te preocupes, acá estoy yo soy mamá y papá, o negarles ese dolor, es darle espacio como decir, entiendo tu pena, es válida, te escucho, aquí estoy, y a mí también me da pena que esté ausente en tu vida. Javiera, cuando tus dos hijos salieron del colegio, se titularon, yo me imagino que tú como mamá orgullosa te sentiste muy gratificada porque los sacaste adelante, ellos terminaron el colegio, que era la primera etapa, la más extensa, quizás la más compleja. ¿Cómo te sentiste en este momento? Porque deduzco que él tampoco estuvo presente. Y si estuvo presente, todo eso, ese logro es gracias a ti. No. Sí, no, yo para mí cuando ellos salían, cualquier logro, que sea pequeño, para mí es una emoción muy grande.
ver cuando salieron de cuarto medio y se graduaron era una cosa maravillosa, de verdad. Yo lo abrazo y claro, uno se emociona mucho porque es una emoción el doble, porque ellos también se sienten como en el fondo igual como que me dan las gracias por estar siempre ahí, po. Y Sí. es muy bonito, muy rico abrazarlos cuando salieron de cuarto medio, su fiesta. Entonces es muy bonito igual. Oye, y en el caso de ustedes, que tú tienes además más hijos después con una nueva pareja, Sí. ¿cómo veían ellos mismos la diferencia con sus hermanos, que sí tenían un papá? No hubo tanta diferencia porque gracias a Dios el padre de mi niño más pequeño también como que lo adoptó a ellos como hijos también. Y en el fondo también hizo de papá de mi niño más grande y ellos también lo ven como papá. No le dicen papá, pero le tienen un tremendo cariño y también tienen un respaldo porque siempre... Menos mal apareció un hombre que vino a sacar la cara. Claro. Oye, Javiera, muchas gracias por No, acompañarnos, por nada. muchas gracias por tu testimonio. Y finalmente yo creo que un poco con lo que nos quedamos acá es que ellos se lo pierden. O sea, creen que están haciéndote daño a ti, que le están haciendo a los niños, pero finalmente, ojalá que se arrepientan en algún minuto de mirando hacia atrás su vida, se perdieron lo mejor de la vida, Sí, que son los niños. y cuando están viejos y la vida ya pasó, y es imposible volver el tiempo atrás. Muchas gracias, Javiera, por contarnos tu experiencia, parte de tu vida, abrir tu corazón, porque definitivamente también de aquí sacamos lecciones, no solamente para las madres, y por supuesto que nosotros valoramos todo el trabajo que hacen, que es el trabajo doble, de salir con sus hijos adelante solas, sino también el llamado a atención a tantos padres que prefieren dar vuelta a la página y sin mirar atrás se olvidan de sus hijos. Eso es lo que nosotros debemos evitar que ocurra. Muchas gracias. Chao, chao.